¿Cuántas veces escuchamos hablar del cambio climático? Pero ¿nos preguntamos realmente de qué se trata? ¿Qué sabemos del tema? Desde hoy, la República Digital va a compartir con sus seguidores una serie de informes sobre este tema, que debe preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Vamos a hablar con quienes investigan el cambio climático, pero también con quienes tienen la responsabilidad de hacer algo para mitigarlo y, por supuesto, con aquellos que día a día aportan su granito de arena para así convertir el ambiente en el que vivimos en la mítica Tierra Sin Mal. La Tierra Sin Mal es un mítico territorio que persiguieron muchos pueblos latinoamericanos y forma parte también de la cultura guaraní. En esta primera entrega del informe especial sobre cambio climático compartimos las voces de técnicos y científicos que nos cuentan cómo incide el cambio climático en la Tierra Sin Mal. Yo creo que la primera evidencia de lo que es el cambio climático son las mediciones de CO2. Por ejemplo, las que se realizan en Hawái, que es un lugar aislado en una montaña y que se han estado realizando por más de 50 años. Lo que se observa ahí es como el CO2 que tiene la atmósfera a nivel global. Y lo que se viene observando a lo largo de estos 50 años es que ha ido creciendo en una escala que no tiene nada que ver con las escalas de variabilidad de la propia Tierra, sino que es una escala que tiene que ver con la industrialización. Es decir, que esas mediciones nos indican que hay un efecto directo del hombre sobre la Tierra, ¿no? Estamos cambiando el entorno donde vivimos. Para mí eso es una muestra clara de cómo estamos afectando el entorno, y no lo estamos afectando en una forma local, construyendo una casa con materiales, sino lo estamos afectando de manera global. O sea, el aire que vamos a medir en cualquier lugar de la Tierra ha cambiado por producto de la industrialización. Ha ido cambiando la composición y el mayor efecto de ese cambio en la composición es el tema de que los gases de efecto invernadero lo que hacen es producir un aumento de la temperatura en la Tierra. Entonces, al aumentar el CO2 en el aire, lo que vamos a producir es un efecto como si fuera un invernadero, el vidrio, y entonces cuando llegan los rayos solares, los retiene más al rayo solar en la Tierra y eso hace que aumente la temperatura. Ese es el efecto directo que uno puede ver. Entonces, a lo largo de estos años se ha venido midiendo la temperatura en la Tierra y uno ve que hay aumentos. El aumento medio de la temperatura puede parecer que es algo imperceptible porque se habla de un grado y uno dice, un grado no significa nada, pero eso es el aumento medio en toda la Tierra. Ahora, lo importante acá son las perturbaciones, cómo es la variabilidad, y en la variabilidad un grado significa muy mucho. ¿Por qué? Porque eso significa que en donde había hielos en la cordillera, ahora los deja de haber. O sea, significa que va a empezar a haber cambios permanentes porque el nivel de congelación ha cambiado por producto de esos cambios en la temperatura, y eso se ve claramente en la cordillera, donde hay muchísimos glaciares, muchísimas nieves que eran eternas, que permanecían en invierno y en verano, que ahora ya no existen más. En Argentina, una de las zonas donde más se palpa el aumento de las temperaturas es en la zona de los hielos cordilleranos. Y eso trae aparejado muchas consecuencias, entre ellos eso era un reservorio de agua para la gente que vive ahí en Mendoza, que el agua no cae de lluvia, sino que el agua la acumula en la montaña y después la larga a través de los ríos. Bueno, en Mendoza hay un problema muy grande con lo que es el reservorio de agua, porque los hielos que antes existían ya no están más. Entonces los ríos han disminuido muchísimo el caudal que tienen, porque ya no nieva lo que nevaba antes. Se vienen tiempos de extremos climáticos. Los expertos esperan para los próximos años pasajes de veranos agobiantes a inviernos muy crudos, de sequías a inundaciones. Por otro lado, en cuanto a esto de la variabilidad, uno de los efectos del cambio climático tiene que ver con los extremos. O sea, no es problemático que la temperatura cambie la media 1 grado. Lo que sí es problemático es que los estudios están dando de modelado principalmente climático que va a haber más cantidades de extremos. Eso significa que vamos a tener más sequías, más intensas y más inundaciones, porque las tormentas van a ser más intensas. Entonces, no es solo un cambio en la media, sino que también va a cambiar esa variabilidad y sequías más intensas y lluvias más intensas nos hacen mucho más vulnerables, porque justamente, bueno, ya lo hemos vivido aquí en Corrientes,
lo que significa una sequía. O sea, no estamos preparados para ese tipo de eventos tan extremos y la misma naturaleza no está preparada para ese tipo de eventos extremos. Así que nos hemos hecho mucho más vulnerables a ese tipo de situaciones, cuando es esperable que esas situaciones vayan a ser más frecuentes en el futuro. Yo creo que lo más peligroso no sería un invierno crudo, sino esto de graves inundaciones o una sequía muy intensa, porque eso nos afecta directamente y afecta a la economía también. Creo que, dado que la región en donde estamos, donde es una región que tiene tormentas muy intensas, es de las más vulnerables que hay, porque bueno, justamente va a haber periodos de sequías, como el que vivimos ahora, pero también va a haber otro periodo dentro de 4 o 5 años en los cuales ya conocemos, porque Corrientes ya lo ha sufrido en el pasado. Va a haber tormentas, y lo que sucede es que esas tormentas se espera que sean más intensas de lo que han sido en el pasado. Así que yo creo que es una región muy vulnerable, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir ese tipo de situaciones, así como deberíamos haber estado preparados para la sequía, que es inevitable, y yo creo que de todas maneras habríamos tenido problemas, pero quizás que si hubiéramos estado mejor preparados desde el punto de vista de pronosticarlas, de tener un sistema de alerta que nos indique que hay peligros, podríamos haberla disminuido el riesgo que teníamos. ¿Sí? Como no estamos preparados, como son cosas que no nos habían ocurrido nunca, lo que sucede es esto, digamos, cuando llegan no estamos preparados y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Yo creo que como sociedad nos tenemos que preparar para este tipo de cambios. Corrientes es una provincia con alma de agua, un recurso que debe ser administrado muy cuidadosamente si se pretende que la tierra sin mal no termine sin ella. Y para esto, las acciones de la mano del hombre deben ser controladas muy de cerca. Estamos trabajando a nivel provincial, por ejemplo, en la gestión de los recursos hídricos de la provincia, a través de los recursos, cómo se utilizan los recursos hídricos tanto en las industrias como agrícolas, en el tema de las arroceras. El ICA realiza a través de técnicos muestreos en las arroceras 3 veces al año, o sea, presiembra, en la siembra y post cosecha. Lo que pedían funcionarios y el tema de la capacitación. Y casualmente la Dirección Nacional de Cambio Climático inicia las capacitaciones estas a partir del 20 de abril, duran 3 meses, de abril a julio, y bueno, nosotros a través de la página del ICA invitamos, porque es específicamente para funcionarios provinciales y municipales, invitamos y tuvimos una buena capacidad de inscripción, de participación, así que... ¿Qué los mueve a quienes participan de estas capacitaciones? ¿Qué los mueve a participar? Y conocer lo que es el cambio climático, cómo podemos nosotros actuar, en qué medidas de mitigación y adaptación podemos obtener a través de esas capacitaciones para orientarnos a nosotros cómo tenemos que reaccionar, por ejemplo, ante lo sucedido, los hechos que fueron de público conocimiento, del tema de los incendios, por ejemplo. Y ahora que tenemos, posteriormente de los incendios, ahora tenemos inundaciones en algunas regiones. A través de la Dirección Nacional de Cambio Climático, o sea, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del PNUD nos contrató 2 consultores ambientales. Como nosotros no contábamos con toda la información necesaria para realizar esas medidas de mitigación y adaptación, entonces el PNUD nos contrató 2 consultores ambientales que son los que están realizando en este momento, uno específicamente para las medidas de mitigación y el otro para adaptación, que conforman 6 entregas que tienen que hacer de toda esa recopilación de informes que ellos van de toda la provincia, por supuesto. También no solamente el agua, también la sequía, porque tenemos los 2 extremos y los 2 competen al cambio climático. Por un lado, como decíamos recién, las inundaciones, y por otro lado la sequía.
Son los dos puntos extremos. ¿Y si tenemos en cuenta la mano del hombre? La mano del hombre es la responsable de todo lo que está sucediendo en este momento. Es la mano del hombre. Lamentablemente. ¿Y cómo se podría, no sé si controlar es la palabra, pero sí lograr encauzar la mano del hombre para evitar mayores daños? Y concientización, posteriormente prevención, por supuesto que también haciendo previamente una educación. La ley 5067, que es la de ley provincial de evaluación de impacto ambiental, dice que todo proyecto que se realice en la provincia, dependiendo de la envergadura, como usted me dice, una arrocera, llámese una curtiembre, llámese por ejemplo la Quilmes, industria, vamos a distintas, o canteras, o un feedlot, que es lo que me compete a mí, un feedlot, todo tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental que es presentado acá es evaluado por los técnicos de acá de la Gerencia de Gestión Ambiental y posteriormente, si está en condiciones, se le otorga la certificación ambiental y si no, previamente, en muchos casos se le solicita al consultor una ampliatoria de información. Entonces, una vez que entregó la ampliatoria de información y si está en condiciones, entonces se le otorga la certificación ambiental. ¿Cuáles son los datos que se relevan en un estudio de impacto ambiental? ¿Qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta desde la ubicación del predio, donde, bueno, si hay algún curso de agua cercano al mismo, por supuesto, la ubicación, como le decía, no es lo mismo que esté en la zona urbana que esté en la zona rural, ¿no es cierto? Y bueno, los impactos que produce. Por eso le decía, sobre todo la cercanía a un curso de agua, por ejemplo, que es nuestra competencia, por la posible contaminación de ese proyecto, dependiéndose de lo que se trate. Entonces, la proximidad al curso de agua.